salvos con tanto de Mercado de los 69 y también de Ezequiel Rivas al 87. Me gustaría que cambiemos un poco la dinámica del análisis y hablemos un poco del planteamiento, porque de eso se puede derivar todo el análisis que podemos decir en consecuencia del triunfo, del resultado que obtuvo Alianza. Además también de las declaraciones que daba el profesor Lara luego del encuentro, en donde mencionaba que tácticamente él supo realizar los movimientos necesarios para poder sacar el resultado, superar a Fase en cuanto a las bandas, el ataque que tenía también, y la llegada de los revulsivos que tuvo Alianza en ese partido en la segunda parte, y los cambios que había hecho el cuadro del Club Deportivo FAS, el profesor Efraín Marenco. Específicamente menciona el profe Lara la salida de Ibsen Castro, la llegada de Rudy Clavel, que para él le dio la oportunidad de generar mucho más fútbol ofensivo. Manuel, tenemos el planteamiento de los dos técnicos. Sí, en realidad creo que algo muy importante también de resaltar es algo que mencionaba ayer Lisandro incluso, que es el hecho de cuáles son aquellos jugadores revulsivos en el plantel. Y en ese caso también hablábamos de un Ezequiel Rivas, que ayer Lisandro incluso hizo referencia a eso específicamente, ¿no? Que para él era importante saber que Ezequiel está llegando muy bien desde el banquillo y lo demostró también ayer. Creo y que en la parte de FAS, en el apartado del Club Deportivo FAS, le atinamos a la mayor cantidad de jugadores, únicamente pues el caso también de Kevin Ardón que salía como lateral por izquierda, arranca en algún momento con laterales muy altos, y Alianza supo también esperar y manejar el encuentro como para poder salir adelante, y creo que las modificaciones le vinieron mucho mejor a Alianza. Terminó el partido manejándolo y neutralizando dentro de un partido en el que hubo mucho vértigo. No sé si la intensidad del partido fue bastante alta, no había tanto un manejo de tiempos en el segundo tiempo. Por ejemplo, recuperaban la pelota y los equipos buscaban el arco rival, hasta que Alianza encontró también los goles, y a partir de eso comenzó a ya manejar los tiempos del partido como ya lo sabe hacer, ¿no? Yo creo que las sustituciones al final, la resolución del partido tiene que ver con los cambios que realiza y que modifican los equipos, y que en ese apartado lo hizo mejor Alianza. Y la construcción que tuvo Alianza en base también al medio campo, creo que fue una parte muy importante. Mucha gente decía, y los que dejaban ya afuera a estos jugadores con experiencia, el día de ayer se enchufaron y mostraron nuevamente por qué precisamente son jugadores con experiencia dentro de Alianza. Don Lisandro. Mira, mi lectura es que un partido lo acondicionas normalmente desde el principio, ¿verdad? Y Alianza ayer desde el principio demostró no solo ser mejor, sino que querer más el partido, porque todo el primer tiempo Alianza lo buscó, y la prueba está, y que ahí después vamos a discutir o no si fueron o no fueron penaltis, pero son acciones peligrosas dentro del área de FAS, además de otras más. Y en cambio FAS no tuvo ninguna. O sea, de hecho pasó los 90 minutos, creo que no hizo un tiro a puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que Alianza, primero hablemos de la alineación, que para mí es la alineación titular. De hecho, ayer que Manuel planteaba la alineación, yo le hacía ver que yo no ponía Renderos, yo iba a poner ahí a Alex Larín por la experiencia y todo, y que a Juan Carlos Portillo, que él no lo había puesto, yo lo ponía el lado izquierdo, Michel del lado derecho, y a Fito, y así fue como salió Alianza. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú tenés un equipo que no tenés abundancia de jugadores, pues un partido como tenés que jugar, si ya están todos bien, con los mejores, y los mejores son los 11 que salieron. De ahí tenés otros que vienen como revulsivos, que pueden tener un papel importantísimo en un juego, y ayer lo demostraron que para eso están. Pero el planteamiento inicial de Alianza no era ningún planteamiento especial, era su planteamiento, que es el que debe de tener cuando tiene su equipo completo.
que no lo ha podido tener, eso es otra cosa, por lesiones, por castigos, por lo que sea, pero ayer lo tuvo y salió con el equipo titular. Una vez comienza el partido, pues tiene que ver los jugadores, su actitud y sus ganas, y en eso yo creo que en actitud y ganas, Alianza fue mejor. No quiere decir que FAS no la tuvo, pero cuando tú tenés actitud de ganas y ponerle actitud de ganas del otro lado, ¿qué es lo que hace la diferencia? La calidad de plantel. Y Alianza ayer demostró que tiene mucho mejor plantel, aún con un equipo que ha sido criticado, que el mismo FAS. A pesar que FAS, si tú ves la lista de 20 y pico de jugadores, tiene jugadores más reconocidos que Alianza, no que sean mejores, pero más reconocidos, porque Alianza hasta el día de ayer me hacía el comentario Carito Amaya de que en la banca no hubo ayer ningún reservista. Cuando todo el torneo había estado hasta 5 reservistas. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya una vez tú recuperas todo tu plantel, Alianza es otra cosa y ayer lo demostró. Y bueno, ya después el partido te lo gana la calidad de un plantel. La Alianza ayer demostró, tanto el primer tiempo como segundo, es mucho mejor que FAS. Después del partido tú oís las declaraciones, ¿verdad? Y por un lado las del profe Lara, que prácticamente le da un palo al profe Marenco, como quien dice, sos un novato en esto y me facilitaste, pero no tiene que ver eso, fíjate, porque Alianza había sido superior todo el partido y en algún momento iba a caer el gol. Que eso lo facilitó, puede ser, pero esa Alianza había sido mucho mejor que FAS en todo el partido. Y después viene las declaraciones del profe Marenco hablando de la experiencia de Marvin y la experiencia de Narciso. Es que no es experiencia, es calidad. Hay una gran diferencia entre tener experiencia y tener calidad. Tú puedes tener experiencia porque tenés 38 años jugando, pero eso si no tenés calidad, de nada te sirve. La calidad es diferente y entonces lo que ayer demostró Alianza es que lo que siempre he dicho, la mejor volantía mientras esté Marvin y esté Chicho es la de la Alianza. No hay otra mejor, porque son los que saben darle esa pausa al juego, te controlan el balón, dan media vuelta, buscan con quién salir jugando y van a jugadas. No es mi crítica con los otros equipos, que todo es apresurado, todo es ir a atropellar. Así no jugás el fútbol, sí lo puedes jugar, pero no te da la claridad a la hora que vas a llegar al área rival. Esa es la gran diferencia. Y ayer Alianza, en este partido, lo demostró, que es en este momento, viendo el partido de ayer, el mejor equipo, porque ni Águila ha jugado con esa solvencia, con esa fluidez de juego, con esos 90 minutos de estar encima como lo hizo Alianza ayer. Ha tenido momentos, ha tenido buenos juegos, pero no con esa contundencia de juego y resultado. Ayer Alianza lo demostró. Entonces, le abre un nuevo panorama hoy Alianza, toda vez que mantenga a su equipo sano y sin castigados. Que ese es otro análisis que hay que hacer, porque ayer yo me molesté con Canales, me molesté con Alex Larín otra vez, porque hacen faltas innecesarias sujetas a un momento dado a amonestación. Bueno, a Canales lo amonestaron en una por tirarle un manotazo a Salazar de FAS, ¿verdad? Pero a Larín en una no lo vieron y se volvió a salvar. ¿Por qué no hago la entrada que tuvo el Clavo Portillo? Porque esas contingenciales, la cancha mojada, se desliza, que sí pudo haber sido para expulsión. Sí, estoy de acuerdo que pudo haber sido para expulsión, pero no es que la hace a propósito como los otros. Entonces, Alianza tiene que entender que si ellos quieren repetir esto, tienen que cuidarse, no cometer faltas tontas para no perjudicar un equipo que no tiene
tantos jugadores como para jugar como jugó ayer. Así que ayer para mí fue un partido redondo de Alianza, lo ganó bien, desnudó todas las deficiencias de un FAS que ahora no solamente genera intranquilidad en sus aficionados por su juego, sino que también por su dirección técnica, porque el profe Lara sin querer realmente lo desnudó como un técnico sin experiencia o sin lectura de juego. Profe Elmer, la actividad que tuvo el arbitraje en ese partido, usted mencionaba a través de las redes sociales que el primer tiempo tuvo más actividad que el segundo. Sí, ahí es donde se generan las situaciones, digamos, de mayor debate, polémica o de decisiones en las cuales no fueron acertadas en ese sentido. Sin embargo, es de resaltar que en términos generales el arbitraje de Ismael Cornejo es muy acorde a lo que podemos ver de él, ¿verdad? Es un arbitraje que trata de ser muy conciliador, no trata de ir, digamos, directamente a tratar de ir con firmeza a las situaciones, sino que él trata de ir conciliando cada situación y pues en algunas obviamente hay necesidad de actuar con firmeza. Trató de hacerlo, sin embargo, de repente parecía o daba la sensación, como se dice en el calor popular, que se le va a ir el juego de las manos, ¿verdad? Por algunas situaciones, pero ese es el estilo de Ismael, ¿verdad? De repente genera esa sensación, un pequeño vacío de autoridad, pero es más su estilo, ¿verdad? Más que decir que hay un vacío de autoridad, porque sí tiene, digamos, conocimiento, experiencia en qué es lo que se tiene que hacer. Luego la parte de así como se ha hablado de los entrenadores y los equipos en términos de estrategia, también en el caso de los árbitros tienen que tener una estrategia de cómo abordar cada una de las situaciones de juego. Unos lo hacen mejor, otros no tan bien como podríamos decir, y se termina acertando al final del partido en la mayoría de ocasiones o fallando, ¿verdad? Aquí en ese sentido, Ismael, digamos, si hay situaciones a resaltar es la situación del 27 al minuto 4 de Alianza Deportivo, que si lo que aquí hay, volvemos a un debate, o bueno, yo lo tengo como debate en el sentido de que no hay unificación de criterios de los árbitros, porque si nos vamos a la aplicación del reglamento debería de ser tarjeta roja. Es una entrada que va con los tacos por delante a la altura de la tibia y peroné del adversario, que si lo agarra con mayor o mayor fuerza por el movimiento del adversario es una situación bien diferente, pero ahí prácticamente estamos hablando de la posibilidad de la lesión del jugador o no, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde decíamos que tenía que ver con las primeras jugadas, porque aquí más allá del elemento de la intención es el hecho de que no me queda duda que al igual que el anterior del Dragón Firpo, el jugador va por el balón. Obviamente, como decía Lisandro, el terreno de juego está mojado, pero también el jugador tiene que tener en cuenta que al estar mojado el terreno de juego aumenta fuerza y velocidad de una acción que regularmente en un terreno seco no pudiese tomar esa connotación, ¿verdad? Y aquí en el caso de Portillo, pues termina realizando una entrada que por fortuna para él y para Alianza, la posición del árbitro no le da el mejor panorama, porque no la agarra, digamos, de un ángulo lateral como la toma que nos ha compartido el señor productor, que se logra ver que el jugador va con los tacos por delante a una altura de 50 centímetros arriba del engramillado. Por ejemplo, ese es un atenuante para decir que es una jugada que pone en riesgo la integridad física del adversario. Para los que están a través de YouTube y los que están en radio, pues trataremos de describir que tras la primera marca el balón queda hasta cierto punto dividido, y entonces él, en afán de tratar de no dejar que el jugador de FAS controle el balón, se desliza sobre el mismo balón, y eso hace que termine levantando la pierna, los tacos por delante sobre la tibia y peroné del jugador número 8 de Landaverde de FAS, ¿verdad? Que así, un poquito más de firmeza del jugador de FAS sobre el terreno de juego, y podríamos estar hablando de una lesión grave en ese sentido. Debió haber sido definitivamente tarjeta roja. Luego, al debate, lo que digo es que ya van varias situaciones. Once Deportivo Marte, en el partido también FAS Santa Tecla, en el partido en Santa Tecla contra Dragón, situaciones similares, decisiones diferentes. Y aquí es donde los árbitros tienen que unificar criterios. En nuestro fútbol,
como Lisandro hablaba, un punto clave, hay que entender la parte cultural del jugador, y nuestro jugador, como muchas veces es más confiado, piensa de que él puede realizar ciertas acciones porque no le tienen consecuencias, porque algunas veces no se las sancionan, pues terminan realizando estas acciones, y el tema es que conllevan a riesgo de lesión. ¿Cómo se pueden eliminar? Que los árbitros actúen con firmeza en todas, no en unas sí y en otras no. Tanto en la de, muy bien en la de FAS Santa Tecla, que dan tarjeta roja, en las siguientes 2 no dan tarjetas rojas, en la de 11 Deportivo contra Marte, en la de Santa Tecla Dragón, y ahora nuevamente, ¿verdad? Pero en las 2 anteriores que he descrito, creo que es por decisión de los árbitros. En esta es porque el ángulo de visión del árbitro no le permite tener todos los elementos de juicio para tomar la mejor decisión, pero de igual no le quita responsabilidad al árbitro. Y luego las manos en discusión, ¿verdad? Que se generan 2 en una misma secuencia de jugadas, o que están en discusión. En la primera, pues en todo caso, si pega en el brazo del jugador, es en el hombro, porque inicialmente pega en el costado del defensor. ¿Cuál es el hombro? Porque para mí el hombro es esto. Es Esto que, es el antebrazo. es que la regla de juego ahora hace un gráfico, que... La anatomía del ser humano. Es que, por ejemplo, en términos de fútbol, tenemos que diferenciar, por ejemplo, el concepto de movimiento natural o antinatural. Algunos dicen, ¿y cómo va a haber movimientos naturales o antinaturales? Pues para los que estamos dentro del fútbol tenemos que entender que la coordinación, la mecánica de la carrera tiene un movimiento natural. Todo lo que se salga de esa mecánica y coordinación de la carrera es un movimiento natural dentro de la práctica del fútbol. Y en ese sentido, también agregando a eso, en términos de que decía Lisandro, de la anatomía del jugador, a una distancia en la que el jugador está ya posicionado y el balón llega al brazo. Entonces, de la anatomía del cuerpo, como decía Lisandro, aquí el IFAB dice, vaya, para que no haya mucha discusión, pongámosle un límite, el hombro a la altura de la axila, ¿verdad? Obviamente no va a estar el árbitro ahí tomando una medida específica en ese sentido, pero ya deja un parámetro, ¿verdad? Que el hombro, donde terminan esas camisas que utilizan así de manga corta, no la de 3/4, pues es una situación que ya le da un parámetro al árbitro para determinar si esa situación es mano o no mano. En esa situación se da la primera, aquí para los que están nuevamente en YouTube, ahí pueden ver la situación. Hay una sujeción, podríamos ver si el tema genera un impacto, y luego este rebote que, insisto, pega inicialmente. No, pero es que escúcheme, aquí el tema es que pega inicialmente en el dorso o el torso del jugador y luego en el brazo. Entonces la regla dice, cuando hay un rebote del cuerpo del jugador a la mano, no es mano sancionable. Luego después de esa hay una tercera. Después de esa hay una tercera que el jugador le queda el balón rebotando ahí y patea, y me parece que es Edson que termina ese, por ejemplo, un movimiento que pega en el brazo, pero ahí la lógica es como decir, si no tuviese el brazo, pega en el cuerpo del jugador, y es un movimiento nuevamente dentro de la lógica, movimiento natural. Yo estoy siendo objetivo. Yo no. Y además ahí va con el agarrón a Tito. Ya van 3 jugaditas ahí. ¿Dónde está la de Michel Mercado? No, es que de hecho yo la tengo, por suerte las redes me defienden en el sentido de que yo pongo ahí mi análisis de la situación. Perfecto, esta es la siguiente acción que nos comparte producción para los que están en YouTube. Es una situación en la que hay un rebote de un defensor, pecha el balón Michel Mercado, llega el número 8 de faja a las espaldas, coloca el brazo y hace una sujeción, que puedan decir algunos u otros que fue leve o fuerte y todo lo demás. En el tema de sujeción es sujetó o no sujetó. Entonces, esto para mí sí es pena. Sí, es que esta debió haberla sancionado el árbitro. Debió haberla sancionado el árbitro, y ahí, digamos, son las dos situaciones en términos de errores arbitrales, que insisto, obviamente que una expulsión al minuto 4 de parte del 27 de Alianza hubiese condicionado el partido. No estamos diciendo que lo hubiese ganado Alianza o empate o lo gana FAS, pero cambia la dinámica del partido, de igual forma que si se hubiese sancionado alguno de los penales, porque luego sí tenemos que dejar ahí, en el sentido de que vendrán partidos el fin de semana
y que en situaciones con características similares los árbitros tomen una decisión diferente por el ángulo. Pero no lo por están el enfoque. haciendo. No, estoy diciendo. Mira el penalti que le marcó Iván Barton a Chalatenango, nada que ver con este. Bueno, sí fue agarrón, es que si le el agregamos- otro no. Entonces, y te estás hablando de dos de los mejores árbitros, con criterios totalmente dispares. Sí. ¿Qué esperas? No, por eso, y es que es lo que acabo de decir, que podemos esperar el fin de semana que a situaciones similares, decisiones diferentes. O sea, ese es el punto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de este partido. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil.